estamos, como siempre, muy deseosos de compartir con ustedes tantas experiencias. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com y debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR y @VictorProfesor57. Maleta de sabores. Bueno, muy bien. Estamos en el capítulo 6 de la historia del café en Venezuela. Y se lo vamos a dedicar a San Cristóbal y Rubio, lugar fundamental del desarrollo de la caficultura en Venezuela en el último tercio del siglo XIX, convirtiéndose en la referencia absoluta de todos los estados de Venezuela como el primer productor de café. Es importante que nosotros digamos que toda la red urbana del sur del lago se fue orientando, por supuesto, hacia búsqueda de comunicación con el puerto de Maracaibo, que era el principal puerto de exportación. La ciudad de Rubio y Santana, que es importante decirlo, surgieron a partir de la concentración de población en las haciendas cafetaleras. Don Gervasio Rubio, que es un personaje emblemático, en su famosa finca La Yegüera, trajo unos almácigos y unas chapolas y unos colinos y los sembró en lo que posteriormente se convirtió en la ciudad de Rubio. Fíjense que Rubio se llama Rubio no por un accidente geográfico o por un río o por una relación de la naturaleza o de la fauna o de la flora. No. Rubio se llama Rubio por don Gervasio Rubio, un capitán de empresas, un gran emprendedor, un hombre que llevó a esta población a ser una referencia absoluta. El crecimiento continuo de los precios del café a nivel mundial pues hicieron que todos estos núcleos aumentaran su crecimiento, su desarrollo, aparecieran por supuesto elementos de la tecnología que desarrolló en el Táchira una gran fortaleza, como es el caso del telégrafo, como es el caso de los acueductos, como es el caso de los mismos teléfonos. Y ya en 1925 se va a construir la carretera transandina que cambió por completo la actividad económica de los Andes venezolanos y del Táchira en particular, ya que era prácticamente misión imposible comunicarse vía terrestre entre San Cristóbal y Caracas allá en el siglo XIX. El aumento de la producción del café de exportación hizo que tomara cada día más auge, más importancia y mayor significado todas estas regiones entre San Cristóbal y Rubio. Es muy significativo y de gran trascendencia que nosotros digamos que como en los Andes, en el Táchira, habían diferentes pisos térmicos, permiten la expansión del café. Además de eso, el café va a desplazar al cacao como principal producto de exportación allá en el siglo XIX. Hay un primer informe de café en los Andes de José Sánchez en 1782. Pero el dato que ya mencioné es que en 1794 Gervasio Rubio comenzó a cultivar café en la hacienda La Yegüera. El cultivo del café tachirense se practicó en pequeñas y medianas unidades productivas. Las técnicas de cultivo de los Andes fueron, por supuesto, muy rudimentarias, muy de la época. Y también es importante hablar de la ligazón, de la relación muy estrecha que había con el norte de Santander,
en donde nos vamos a conseguir, por supuesto, una gran relación. Muchísimos cosecheros venían de Colombia, como muchísimos cosecheros iban de Venezuela. El trabajo del café en los Andes, en el Táchira, un primer aproximación sería el conuco. Después se aumentaron los espacios de esos desarrollos de cultivos, entonces tenemos pequeñas y medianas unidades de producción. Y el tercero, que fue por supuesto la hacienda, que era la que tenía una mayor extensión. Ante la exportación del café en los Andes surgió una red comercial importante, porque como cada día había más actividad, empezaron a aparecer casas comercializadoras allí en San Cristóbal, los Müller, los Blum, los Van Diesel, los Steinfurt. Inclusive venían de origen italiano como los Rivoli y los Abo. El puerto de Maracaibo, como hemos dicho, se convirtió en una región palpitante de actividad verdaderamente significativa con todo el café que llegaba de los Andes venezolanos. Muchísimas casas comerciales extranjeras se comenzaron a ubicar en San Cristóbal, en Rubio, en San Juan de Colón, en Valera, en Sabana de Mendoza, en Mutatán y en otras ciudades muy importantes. El comercio evidentemente empezó a crecer, tanto creció que se creó en 1932 la Cámara de Comercio de la ciudad de San Cristóbal. Los empleados de las casas comercializadoras eran contabilistas, cajeros, calculistas, corresponsales, agentes viajeros. Imagínate la importancia de un agente viajero, ir por toda la cordillera vendiendo los productos, vendedores, mecanógrafos. Eran lugares verdaderamente que generaban fuentes de trabajo. El eje comercial principal en el desarrollo de la actividad cafetera se viene a dar cuando desde San Cristóbal hasta San Juan de Colón comienza a proyectarse la vía del ferrocarril del Táchira, que fue desde San Félix hasta Encontrados. Y eso, la dinamización fue automática y el progreso fue muy grande. Los medios de transporte muy variados. Como hemos dicho en otras ocasiones, la topografía y la falta de una buena infraestructura vial creó todas las condiciones para servir en bandeja de plata que la mula fuera el principal medio de transporte. Ese fue un papel fundamental que cumplió, que articuló todas las redes de caminos reales de la época para hacer el transporte. Como les dije, el telégrafo apareció en 1880. El teléfono comenzó a aparecer a finales del siglo XIX. Y las vías y las carreteras de los Andes comienzan a modernizarse. En 1918 se construye la gran carretera central del Táchira, que unía a San Cristóbal con la estación Táchira, que ya les he dicho que es la parte de San Félix. Todavía queda, por supuesto, esa estación con otros usos, por supuesto. El correo también comienza a desarrollarse de una manera significativa. Imagínense ustedes lo que era ser un distribuidor de correos, que se hacían inicialmente a pie, luego en mula, y luego cuando empezaron las carreteras, pues lógicamente ya iban en carretas. A partir de 1926 el servicio de correo llega al Táchira en camiones, aprovechando la inauguración de la carretera Trasandina. En 1880 se construyó una línea telegráfica en la región y comunicó a todos los centros urbanos más importantes. Hay que ver lo que significaba el telégrafo. Bueno, hasta bien entrado el siglo XX. En 1891, para ser puntual, comienza un servicio de teléfonos en la ciudad de San Cristóbal y para 1913 habían 549 aparatos telefónicos en todos los Andes. La economía del café va a impulsar una formación de redes urbanas andinas, promovió el crecimiento físico y demográfico y la consolidación, por supuesto, de los núcleos urbanos. Surgieron centros urbanos en donde habían depósitos, donde habían locales comerciales, donde habían posadas, donde habían hoteles, inclusive hasta teatros. Los acueductos, por ejemplo, fueron también una obra de muestra definitiva del desarrollo de estas ciudades, donde inclusive empezaba a aparecer el alumbrado público que antes no existía. Vamos a continuar en la próxima parte hablando del café en el Táchira y Rubio. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, hombre. Ojalá que llueva café. 0800 Víctor. Cevichízate y
muy contento, como siempre, de compartir con ustedes. Cuando hablo de cevichízate, es una frase además que me divierte mucho porque yo tengo la suerte y pues de haber tenido experiencias muy largas en el Perú. Y aunque el primer ceviche, les tengo que confesar, me lo hizo mi mamá Marisabel, que era una gallega maravillosa, le dieron una receta en el edificio y le dijeron, bueno, eso es pescado con cebolla, con limón, algo de cilantro, algún picante, entonces, y lo metes en un pote y lo tapas. Entonces mi mamá hizo la receta de la vecina y al día siguiente abrimos eso y a mí no me gustó mi primera percepción. Eso fue ya algo en la adolescencia, pero luego, gracias a mi carrera de cocinero, pues tuve la suerte de vivir en Lima y tuve la suerte de adentrarme en ese mundo. Y bueno, hay algo que yo llamo la teoría del ceviche. Entonces, los que me están escuchando y que se apasionen y que ya estén salivando como yo por el ceviche, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que lo más importante es que el pescado esté completamente fresco. ¿Qué digo yo? Uno puede tener variedad de pescados blancos porque hay muchos pescados que se pueden utilizar. Yo diría que casi todos para un ceviche funcionan muy bien. Y también hay ceviches de otro tipo de ingredientes, como lo es el caso de los vegetales. Yo, pues por ejemplo, el ceviche de champiñones me apasiona mucho. Pero volviendo a hacer un ceviche sencillo, delicioso, y realmente cuando uno va en búsqueda de pescado siempre se consigue precios diversos. A mí, por ejemplo, me encanta el ceviche de atún. Si me dices del pescado blanco o me preguntan del pescado blanco, pues yo pienso que el róbalo es mi favorito en Venezuela, pero el dorado funciona muy bien, la curvina funciona muy bien, el mero y el pargo también funcionan, pero son peces de carne mucho más delicada. Entonces yo preferiría recomendarles el dorado, el róbalo y, ¿por qué no?, las sardinas. Y eso es bien, bien importante tomarlo en cuenta porque las sardinas convertidas en ceviche son deliciosas. Inclusive usted puede hacer un ceviche de sardina y luego pasarlo por un poco de harina y freírlas. Pero bueno, vamos a concentrarnos en la receta del ceviche y en lo que yo llamo la teoría del ceviche. El ceviche tiene 5 ingredientes fundamentales que son el pescado, el cilantro, la cebolla, el ají, el limón y dije 5, vamos a decir 6 porque a veces no se toma en cuenta y es uno de los ingredientes más importantes, que es la sal. Entonces, bueno, nosotros escogemos nuestro pescado, picamos dados de pescado. A mí me gustan unos dados que sean de 1 por 1, inclusive pueden ser un poquito más grandes, pero siempre guardando la elegancia que es fundamental a la hora de cocinar. Luego de tener cortado el pescado, pues otro tip y otro dato importante es que a mí me gusta que el limón lo exprimamos con la mano. Entonces, en vez de cortarlo a la mitad, podemos cortar cachetes y exprimir ese jugo de limón y tener, digamos, un sabor mucho más refrescante. La cebolla picada en juliana, el elemento picante, en Venezuela usamos ají dulce, y usted puede también utilizar el picante que desee. Entonces, bueno, vamos a un bol, agregamos sal, agregamos el cilantro, la cebolla, el ají y por último el limón. Vamos mezclando delicadamente y luego lo servimos. ¿Y con qué acompañamos un ceviche? Bueno, los clásicos en el Perú se acompaña con batata cocida, la batata rosada que es deliciosa, y, ¿por qué no?, maíz tipo cancha. Si no se consigue en el mercado local no hay ningún problema. Podemos hacer como lo hacen en el Ecuador, que es con cotufa. Usted puede comprar unas cotufas de microondas y perfectamente acompañar su ceviche con cotufas o, ¿por qué no?, con tostones. Entonces el ceviche, como ustedes ven, es un plato refrescante, sabroso y que además tiene una cantidad de nutrientes fenomenales. Aquí desde Geografía del Paladar les recordamos que cevichícense. Maleta de sabores. Está despuntando el día, me tomo el primer café. Pensando en ti, vida mía, yo mismito lo colé. Y creo que un tinto como este nunca más lo... Bueno, muy bien, continuamos en el capítulo número 6 de la historia del café en Venezuela, hoy correspondiente a San Cristóbal y Rubio. Como comentábamos en la primera parte, la caficultura va a desarrollar un impulso muy grande en la sociedad tachirense. Aparecen los clubes, aparece el Club Táchira, aparecen los grupos deportivos, aparecen las salas de cine, aparecen los ateneos, el salón de lectura. El elemento religioso fue muy, muy importante y sigue siéndolo en las costumbres del Táchira. La prensa escrita tomó impulso, imagínense ustedes el Diario Católico, el famosísimo Diario Católico. La comercialización del café generó una importación de productos hacia el Táchira importante. Y indiscutiblemente que la llegada de los andinos al poder con la magnífica y única e irrepetible desarrollo que hicieron Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez
con la revolución de los 60 que llegaron al poder. Allí las obras públicas tomaron mucho más impulso. El desarrollo de San Cristóbal como centro de almacenamiento intensificó el tráfico y también hacia Rubio y de Rubio a San Cristóbal y de San Cristóbal a Rubio, inclusive la cercanía con Cúcuta de Rubio, pues por supuesto dinamizaba esa economía de una manera importante. ¿Dónde eran los lugares de intercambio fundamentales? En los mercados y en las ferias. Imagínense ustedes en La Grita, por ejemplo, que se hacía una feria por el Santo Cristo de La Grita el 6 de agosto. Y allí entonces se hacía una reunión en las plazas, se hacían intercambios comerciales muy importantes, se hacían encuentros verdaderamente significativos. Ahí nos vamos a conseguir con que llegaban algunos productos que llamaban reinosos, y la gran pregunta era ¿y por qué se llamaban reinosos? Bueno, la explicación era muy sencilla, eran productos que venían del nuevo reino de Granada. Las calles de los centros poblados eran empedradas o de tierra. En 1929 se inició el pavimento de las calles del centro de San Cristóbal. Hasta ese momento eran de piedra, eran de adoquines. La casa Steinfort, famosísima casa de Hamburgo, radicada en Maracaibo, en San Cristóbal tenía grandes depósitos. Todavía esa casa queda allí en la ciudad de San Cristóbal, muy deteriorada, pero aún queda como testimonio epocal. Era un depósito en plena plaza, estaba frente al Hotel Roya y al viejo teatro. La primera ciudad andina que tuvo mercado cubierto fue San Cristóbal. Imagínense ustedes este detalle, un mercado que duró toda la vida, que lamentablemente terminó después de muchos años de servicio en un incendio y después se hizo el centro cívico. A finales del siglo XIX San Cristóbal era alumbrada con faroles de querosén, faroles que se ponían en las esquinas, que los prendían a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche el sereno lo apagaba y se dedicaba a hacer recorridos por toda la ciudad. Estas famosísimas farolas estaban en 1897 siendo desplazadas porque llegó la luz eléctrica a la ciudad. Entonces aquella tradición de los faroles en las esquinas se terminó. Hasta finales del siglo XIX surgieron en San Cristóbal hoteles con varios dormitorios o morfeos, cual era la palabra de la época. Imagínense ustedes cómo han cambiado los tiempos históricos. La economía del café y la toma del poder de los andinos fueron un factor que permitieron la movilidad social de una manera muy significativa, y de allí el impulso que Juan Vicente Gómez le va a dar cuando comienzan a construir la carretera trasandina, que permitió la llegada en 4 días, que a uno les parece una exageración tremenda, porque cuando se inauguró el puente sobre el río Chama en la Panamericana, ya en la época de 1954, cuando Marcos Evangelista Pérez Jiménez la inauguró, es que el recorrido iba a ser de 12 horas. Pero es que antes de la trasandina se tenían que echar por lo menos 8 días, porque el recorrido era una goleta Maracaibo, esperar que saliera un vapor para Curazao, esperar que saliera otro vapor para La Guaira, y en La Guaira esperar el ferrocarril para llegar a la ciudad de Caracas. Entonces nos vamos a conseguir evidentemente con una situación completamente cambiante. El calendario litúrgico, lo dijimos, marcaba la vida de la ciudad. Por ejemplo, en San Cristóbal, la feria de San Sebastián, el 15 de agosto, el día de la consolación de la Virgen, que sigue siendo un lugar fantástico, las misas de aguinaldo, todas las reuniones en todos los pueblos que se hacían, las ermitas en las esquinas, los convites, los encuentros. Otro motivo de reunión familiar eran las corridas de toros, que se hacían en plazas improvisadas de madera, que iban pasando de un pueblo a otro pueblo. Las famosísimas riñas de gallo, que también se hacían y todavía quedan algunos relictos en algunas comunidades del Táchira. Y evidentemente las veladas familiares, que esa palabra velada, no vayan ustedes a pensar que es que se les ocurre, sino que es que no había luz eléctrica y se hacían a la luz de las velas. Y allí, prendiendo las velas, se reunían y recitaban, cantaban, tocaban algún instrumento musical, y eran un sitio verdaderamente de desarrollo cultural muy significativo para esas comunidades. La actividad cafetalera impulsó las retretas en las plazas. Nada como una retreta. En todas las plazas, bueno, en la mayoría hay una especie de gaseo, de lugar donde hay un espacio para que la banda municipal
llegase pues los domingos a tocar sus famosas retretas. Eran tan importantes como que la mayoría de la gente joven, las muchachas fundamentalmente, iban caminando juntas y dándole vueltas a la plaza. Y los monsalvetes de la época, por supuesto, se dedicaban a piropearlas o a tratar de conversar con ellas. Se desarrollaron en los pueblos también club, que era famosísimo, que abrían las ventanas para aquellas personas que no pudieran asistir a la reunión, pudieran al menos ver desde la calle lo que sucedía dentro del local. Empezaron a aparecer locales comerciales muy importantes. Y en las ferias, repito, que se hacían en cada pueblo según el santo patrono, que iba cambiando de pueblo a pueblo, se hacían juegos de azar, se hacían bailes, venían circos muy precarios, pero circos al fin. Las bandas de música no podían faltar. Y los fuegos artificiales y los famosos totes o los morteros. Una cosa increíblemente significativa de esa época eran los cines en las plazas. Imagínense ustedes que venían con unos camiones, buscaban una pared blanca en la plaza y allí proyectaban películas. Es verdaderamente una época deliciosa, inolvidable y que, bueno, queda en el tiempo y en la memoria. Pero todo eso se debió indiscutiblemente a la actividad del mundo del café, que con tanta fortaleza y con tanta insistencia los tachirenses llevaron adelante para convertir su región en una región mítica, una región donde cuando el café llegaba a Nueva York o el café llegaba a Hamburgo y ya la gente tenía información que era tachirense, le daban una especial atención. El café fue un producto fundamental en el desarrollo y consolidación de los Andes como una gran región en Venezuela, al punto que en los centros o poblaciones que estaban cerca de plantíos y de desarrollos de haciendas cafetaleras se convertían en centros de acopio, donde los arrieros llegaban al pueblo y le llevaban a la persona que estaba encargada, por ejemplo, de la casa Stanford, con sacos que no estaban pesados. Entonces ese señor en su casa tenía una pesa, y esas romanas tan increíbles que todavía funcionan con una inmensa calidad, y pesaba los sacos, y los sacos tenían que tener 60 kilos. Si tenían menos, entonces sacaba de otros sacos hasta que llegaran a 60. Y si tenían más, los sacaba hasta dejar el saco en 60 y lo que iba sobrando lo ponía en otro saco que llamaba sobrantes. ¿Y a dónde creen ustedes que los mandaba? A la casa Stanford. Un grado de honestidad y de idoneidad increíble de la gente de la época para cumplir con sus obligaciones y cumplir con sus compromisos. Entonces nosotros vemos cómo el Táchira va a palpitar, el Táchira va a crecer, el Táchira se va a convertir en una referencia fundamental y a todos nosotros nos debe dar un inmenso orgullo que ese estado fue el mejor de los ejemplos y por qué no decir que en este momento que estamos en el siglo XXI está reverdeciendo de sus viejos glorias y que hay una actividad importante en Queniquea, en Rubio y en otros lugares del estado Táchira. Está despuntando el día, me tomo el primer café. Pensando en ti, vida mía, yo mismito lo colé. Y creo que un tinto como este nunca jamás lo probé. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y recuerden que nos pueden seguir por @MundoURWeb, @radioescuela UR y @VictorProfesor57.